El mundo se dio vuelta y el frío lo golpeó antes de que entendiera lo que estaba pasando. El agua de mar forzándose a través de los sellos de la puerta y los sellos de los ojos de buey y cada hendidura que tenía el casco del barco. Un frío que no se sentía como temperatura, sino como una decisión, como si algo con intención hubiera decidido reclamar el espacio que ocupaba su cuerpo. Estaba en su litera y luego ya no estaba en su litera. Estaba en la pared que se había convertido en el suelo, y el sonido que hacía el barco no era el sonido de un barco en una tormenta, era el sonido de una estructura que capitula, metal que grita contra el tipo específico de fuerza para el que el metal no está construido, el gemido de una cosa que se deshace. La presión golpeó sus tímpanos simultáneamente desde ambos lados, y el dolor era agudo e inmediato, y sus manos fueron a sus oídos por reflejo, y la oscuridad era absoluta, y el agua estaba en sus tobillos y luego en sus rodillas, y el barco seguía moviéndose, seguía rotando, seguía descendiendo. Esto es The Human Limit, soy su presentador. Si quieren entender el piso absoluto del miedo humano, el lugar donde la mente enfrenta lo que el cuerpo no puede sobrevivir y lo sobrevive de todos modos, suscríbanse a este canal ahora mismo y denle like. Porque lo que estoy a punto de describir son 72 horas en el fondo del Atlántico, en la oscuridad, en el frío, en un espacio del tamaño de un pequeño baño, escuchando al océano devorar todo lo que lo rodeaba. Esta es la historia de un hombre que se convirtió en fantasma antes de que el mundo supiera que todavía estaba vivo. Era el cocinero del barco. Había estado en el agua durante años. Había trabajado en remolcadores en rutas que los llevaban lejos de la costa hacia el océano abierto. Había dormido a través de tormentas que habrían aterrorizado a la gente que vivía tierra adentro, porque el agua era su profesión, y su profesión requería una relación específica con el miedo, que no es su ausencia, sino su gestión. Se fue a la cama esa noche entendiendo que el mar estaba agitado. Ya había dormido con mar agitado antes. Lo que vino en las horas antes del amanecer no era mar agitado. El Atlántico en su estado completamente resuelto no es un evento meteorológico, es un evento geológico, una manifestación temporal de fuerzas que operan en escalas que el cuerpo humano no tiene marco para procesar. La ola que golpeó el remolcador produjo un balanceo que excedió el ángulo de recuperación del barco, y el barco, siguiendo la física en lugar de la preferencia, no se recuperó. Fue más allá de la vertical y continuó rotando, y el agua que había estado fuera del barco encontró todos los lugares donde la integridad del barco se había degradado durante años de uso intenso, y entró por esos lugares de la manera en que el agua siempre entra cuando se le da la oportunidad, que es completa e inmediatamente y sin negociación. Fue lanzado, no metafóricamente. Su cuerpo era un objeto suelto en un contenedor giratorio, y el contenedor giraba, y él se movió con él, de maneras que no eran voluntarias, golpeando superficies, perdiendo la orientación, perdiendo el conocimiento específico de qué dirección es arriba, en el que los seres humanos confían tan constante y completamente, que no saben que confían en él hasta que desaparece. La temperatura del agua a esa profundidad en esa estación era de aproximadamente 4 grados Celsius. Eso es 8 grados por encima del punto de congelación. Lo que suena a calor y no es calor. Es la temperatura específica a la que el cuerpo comienza a perder calor más rápido de lo que puede producirlo. Es la temperatura a la que la hipotermia no espera, sino que comienza inmediatamente. Se movió a través del interior que se inundaba sin poder ver. Eso es importante. La oscuridad no era la oscuridad de una habitación sin luces. Era la oscuridad de un contenedor metálico sellado, llenándose de agua de mar en profundidad. Una oscuridad que no tiene ningún componente de luz ambiental, que sus ojos no encuentran nada con qué trabajar porque no hay nada ahí, que su cerebro procesa como la respuesta de pánico específica reservada para condiciones donde el sistema visual no produce absolutamente ningún dato. Se movió por el tacto y por la memoria y por la lógica desesperada específica de alguien que entiende que el agua sube y que el agua que sube en un espacio metálico sellado significa que hay un techo y ese techo tiene aire contra él y ese aire es el único recurso que importa. Lo encontró por accidente y por persistencia, y por el hecho de que la inundación no era uniforme, que diferentes compartimentos se llenaban a diferentes tasas, dependiendo de su integridad estructural y su posición relativa a la brecha, y un pequeño compartimento, un baño adyacente a su cabina de literas, tenía una geometría que permitía que una bolsa de aire persistiera mientras el barco se asentaba en el fondo marino.
Se empujó hacia él, y el agua estaba en su pecho, y luego en su cintura cuando encontró la posición más alta disponible, y se quedó de pie en la oscuridad y respiró. El barco tocó el fondo a 30 metros. 30 metros de agua de mar son aproximadamente 3 atmósferas de presión en la superficie, más una por cada 10 metros, lo que significa que el aire en esa bolsa estaba comprimido. El aire comprimido se comporta de manera diferente al aire atmosférico normal. El contenido de oxígeno es el mismo porcentaje, pero la cantidad absoluta de oxígeno en una respiración dada es mayor, lo que significa que respirar se siente diferente, se siente más fácil en ciertos aspectos, que es la crueldad específica de la situación, porque respirar más fácil usa más oxígeno por respiración, no menos, porque el aire comprimido contiene más nitrógeno que el cuerpo absorbe en la sangre y los tejidos a presión elevada, y que se vuelve peligroso si la presión cambia rápidamente. Lo que ocurriría si llegara el rescate y llegara rápidamente, lo que es un problema para después, lo que es un problema en el que no puede pensar todavía, porque el problema inmediato es que el aire es finito y el espacio está sellado, y el aire finito en un espacio sellado corre en una sola dirección. Hizo el cálculo. El espacio en el que estaba era aproximadamente del tamaño de un baño pequeño, lo que significa que el volumen de aire disponible para él era quizás 5 o 6 metros cúbicos. El cuerpo humano en reposo consume aproximadamente medio litro de oxígeno por minuto y produce dióxido de carbono a un ritmo similar, y el dióxido de carbono en un espacio cerrado se acumula, y cuando el dióxido de carbono alcanza aproximadamente el 5% de la mezcla de aire, el cuerpo humano comienza a experimentar dificultad respiratoria, y al 10%, el cuerpo no puede mantener la conciencia, y a concentraciones por encima de eso, los resultados no son recuperables. En reposo, en un espacio sellado pequeño, una sola persona podría tener 12 a 16 horas de aire respirable. Podría. Dependiendo del espacio, dependiendo de la persona, dependiendo de si el pánico está elevando la frecuencia respiratoria a rangos que consumen el oxígeno disponible en horas en lugar de en un día. No estaba en pánico. Eso requiere una explicación porque es el elemento más contraintuitivo del relato que dio después. No estaba en pánico no porque no tuviera miedo, tenía miedo, a un nivel que trasciende la palabra miedo, sino porque entendía algo que el pánico no le permitiría entender, que es que entrar en pánico en ese espacio era lo mismo que morir más rápido. Cada latido del corazón elevado costaba oxígeno, cada respiración brusca de miedo tomaba del suministro finito. El manejo de la respiración, el control consciente de la frecuencia respiratoria, no era una técnica o un entrenamiento o una disciplina en el sentido convencional. Era aritmética, y la aritmética era simple: desacelerar o morir. Se quedó de pie en el agua oscura y respiró lentamente. El frío trabajaba sobre él desde el exterior, mientras las matemáticas trabajaban sobre él desde el interior, y los dos procesos tenían diferentes cronogramas que no podía calcular completamente, pero podía estimar. La hipotermia en agua a 4 grados Celsius sin un traje de neopreno produce inconsciencia dentro de aproximadamente 30 a 60 minutos en la mayoría de las personas. No estaba completamente en el agua, no estaba sumergido, estaba de pie en ella hasta la cintura, lo que extiende el cronograma, pero no lo elimina porque el agua contra sus piernas y torso inferior conducía el calor fuera de él a una tasa que no podía ser compensada por el calor metabólico que produce el cuerpo. Sus piernas se entumecerían primero, lo que hicieron, y luego el entumecimiento se movería hacia arriba, lo que haría, y el cuerpo eventualmente comenzaría a desviar sangre de las extremidades para proteger el núcleo, que es el mecanismo por el cual el cuerpo intenta mantener el corazón y los pulmones funcionales mientras sacrifica todo lo demás. Encontró material, piezas de ropa, un colchón, una toalla. Envolvió lo que pudo alrededor de su parte inferior del cuerpo y se quedó de pie sobre el colchón para obtener algo de aislamiento entre él y el suelo de metal que conducía el frío directamente hacia sus pies. Estas eran medidas pequeñas, no eran suficientes para detener lo que estaba pasando, eran suficientes para ralentizarlo. La oscuridad tenía una calidad que después luchó por describir. Dijo que no era como cerrar los ojos, porque cerrar los ojos es un acto voluntario que la mente entiende como temporal y por lo tanto manejable,
porque la mente sabe que los ojos pueden abrirse. Esta oscuridad no era así. Esta oscuridad no tenía ninguna condición de salida a la que su voluntad pudiera acceder. No podía abrir sus ojos hacia la luz, podía abrirlos hacia nada, lo que después de algunas horas comenzó a sentirse igual que mantenerlos cerrados, lo que era el primer paso hacia el tipo específico de desorientación que produce la privación sensorial prolongada. Los sonidos que hacía el barco eran constantes y tenían su propio lenguaje, metal contrayéndose y expandiéndose bajo presión, el gemido específico de elementos estructurales respondiendo al peso del agua sobre ellos, compartimentos asentándose, el silbido del aire moviéndose a través de grietas mientras la presión del agua se equilibraba en las secciones del barco que estaban completamente inundadas. Aprendió a leer estos sonidos durante las primeras horas, de la manera en que una persona aprende a leer los sonidos de una casa en la que ha vivido lo suficiente, a distinguir entre sonidos que significaban que la estructura era estable y sonidos que significaban que estaba cambiando. Cambiar no era necesariamente peor, cambiar era solo información, necesitaba información, no tenía nada para beber. Esta es la crueldad específica del océano que las personas que no han estado en el mar en una emergencia a veces no entienden de inmediato. Estaba rodeado de agua, estaba de pie en agua. El agua estaba dentro del barco y fuera del barco, y sobre él y bajo él, y presionaba contra cada superficie, y no podía beberse porque era agua de mar, y el agua de mar acelera la deshidratación en lugar de aliviarla. Y así tenía sed de la manera en que un hombre rodeado de algo que parece lo que necesita, pero es venenoso tiene sed, que es una forma específica y adicional de tortura añadida sobre todo lo demás. Rezó. Ha hablado de esto públicamente. Rezó con la calidad específica de oración que emerge cuando la mente ha agotado todas las opciones prácticas y se vuelve hacia algo más allá de lo práctico. Y las oraciones no eran dramáticas, no eran las oraciones de las películas, no eran discursos, eran repetición, eran nombres. El nombre de su esposa, repetido en la oscuridad, un sonido que hacía con su propia voz en el espacio sellado en el fondo del Atlántico, porque el nombre de su esposa era la cosa específica a la que su mente se aferraba cuando todo lo demás intentaba deshacerse. Si están sintiendo aunque sea una fracción de lo que él sintió, denle like a este video ahora mismo y suscríbanse a The Human Limit, porque estamos lejos de terminar, y lo que viene después en la oscuridad es la parte que daría cualquier cosa por no saber. El segundo día llegó y no tenía manera de confirmar que era el segundo día, excepto por el conteo que había estado haciendo, un conteo aproximado de sus propias respiraciones y sus propias oraciones y los intervalos entre los sonidos que hacía el barco, un conteo que no era preciso y no podía ser preciso, pero era el único reloj disponible. El aire había cambiado, la calidad de cada respiración era sutilmente diferente, ligeramente menos satisfactoria, la sensación específica de que el aire es más delgado de lo que era, que es lo que sucede cuando el oxígeno se está agotando y el dióxido de carbono se está acumulando, y la proporción de los dos se está desplazando hacia el extremo peligroso del rango. Y luego escuchó algo nuevo, no se anunció. Llegó como un cambio en el carácter acústico del agua fuera de la puerta mampara del baño, donde estaba de pie. Un cambio de los sonidos que había estado haciendo el barco, que eran estructurales, que eran metal, hacia algo diferente, algo que no era metal, algo que era orgánico, algo que se movía a través del agua con el patrón específico de propulsión, en lugar del movimiento aleatorio de los escombros. Supo inmediatamente lo que era, no qué especie, no hubiera podido decirle qué había en el agua al otro lado de la puerta, pero el océano a 30 metros de profundidad en agua abierta, con 11 cuerpos humanos disponibles como fuente de alimento, no permanece un espacio vacío. La cadena alimentaria oceánica es eficiente de una manera que no es cruel, porque no tiene la capacidad de ser cruel, sino solo de ser eficiente, y la eficiencia significa que el contenido calórico en la columna de agua es localizado y consumido por los organismos que han evolucionado para localizarlo y consumirlo. Los 11 hombres que habían estado en el barco con él estaban en los compartimentos inundados, y el océano los había encontrado. Los sonidos no eran los sonidos de las películas. Eso es importante decirlo, porque los sonidos de las películas son diseñados por personas que quieren provocar una respuesta emocional específica en el público, y no están limitadas por la precisión. Los sonidos reales, los sonidos que escuchó a través de la puerta metálica de un remolcador inundado en el fondo del Atlántico, no eran dramáticos. Eran peores que dramáticos porque eran mundanos, porque tenían la calidad cotidiana específica del consumo,
de un proceso que avanza sin urgencia ni drama porque no necesita ninguno, porque lo que estaba pasando al otro lado de la puerta era simplemente el océano siendo el océano, haciendo lo que el océano hace, y el hacerlo era el sonido más aterrador que había escuchado en su vida, precisamente por lo ordinario que sonaba. No se movió. Entendía que el movimiento produce sonido, y el sonido es información, y no quería ser una fuente de información para lo que estaba en el agua. Se quedó de pie en la oscuridad en el agua a 4 grados, con sus manos contra la puerta, y escuchó los sonidos de lo que había afuera, y no se movió, y no hizo ningún sonido, y respiró lentamente. 4 segundos inspirando, 6 segundos expirando, de la manera en que había aprendido durante las horas a respirar cuando necesitaba consumir el mínimo, cuando necesitaba que el aire durara. La puerta era su única barrera. Pensaba en esto constantemente a través de los sonidos de afuera. La puerta no era gruesa, era una puerta interior estándar de barco, diseñada para proporcionar privacidad y aislamiento de sonido limitado entre compartimentos, no diseñada para prevenir la entrada de cualquier cosa que tenga la intención y la capacidad física de entrar. La había calzado cerrada con lo que pudo encontrar. Se había presionado contra ella en momentos cuando los sonidos afuera se intensificaban. Había puesto su peso contra ella con la futilidad específica de alguien que entiende que su peso no es la variable relevante, pero no tiene ninguna otra variable que ofrecer. Pensaba en su familia. Ha hablado de esto en entrevistas que encuentro imposibles de leer sin detenerme. No porque sean dramáticas, sino porque no lo son. Describe pensar en cosas ordinarias específicas, una comida que cocinaba su esposa, la manera en que dormían sus hijos, una conversación con su padre que nunca había terminado, la textura ordinaria acumulada de una vida a la que se quedaba de pie en la oscuridad, decidiendo regresar. Decidió vivir no en el sentido heroico, sino en el sentido funcional. El sentido en el que decidir significa orientar todos los recursos disponibles hacia un resultado específico y negarse a dejar que esos recursos sean consumidos por las alternativas. Decidió vivir y luego se quedó de pie en el agua y respiró lentamente y esperó que algo cambiara. Los sonidos desde fuera de la puerta continuaron a través de lo que contó como la segunda noche. En algún momento durante el tercer día, los sonidos cambiaron de nuevo. No los sonidos orgánicos, esos continuaron intermitentemente, pero nuevos sonidos, sonidos desde arriba, sonidos que tenían una calidad diferente a todo lo que el barco que se asentaba había producido, sonidos que eran deliberados en lugar de estructurales, sonidos que eran alguien moviéndose a través del agua con intención y dirección. No sabía si venían por él. No tenía manera de saber si alguien estaba buscando. No tenía manera de saber si la posición del barco había sido reportada. No tenía manera de saber si el tiempo que había pasado era suficiente para que una operación de rescate en la superficie hubiera sido organizada y desplegada. Solo sabía que los sonidos desde arriba eran diferentes de los sonidos del barco y diferentes de los sonidos de lo que había estado en el agua. Y diferente era suficiente para trabajar. Comenzó a hacer ruido, no gritar. Gritar habría consumido oxígeno a una tasa que el suministro no podía sostener. Golpeó las paredes del compartimento con sus manos, rítmicamente, la señal universal de socorro de algo que necesita ser encontrado. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. El patrón que significa «estoy aquí», en lugar de «me he ido». La comunicación específica de una persona viva atrapada dentro de algo que el mundo ha concluido contiene solo a los muertos. Los buzos de recuperación que entraron al naufragio ese día no buscaban sobrevivientes. Eso también requiere un momento para ser entendido completamente. 3 días habían pasado desde el hundimiento. Las estadísticas de supervivencia para 3 días sumergido en un naufragio a 30 metros sin equipo son el tipo de estadísticas que se usan para justificar no buscar sobrevivientes. Las matemáticas del consumo de oxígeno, del agua fría, de la profundidad, del tiempo, producen un número que redondea a 0. El equipo que fue al agua esa mañana estaba ahí para recuperar cuerpos, para comenzar el proceso de confirmar quién se había perdido y devolverlos a sus familias. Estaban preparados para lo que esperaban encontrar. Un buzo se movió a través del interior del barco inundado, con su luz y su cuerpo y su entrenamiento y su compostura profesional, moviéndose a través de compartimentos que tenían la calidad específica de los naufragios que contienen a los muertos, una calidad que los buzos experimentados describen como una densidad en la oscuridad, un peso en el silencio, y llegó a una puerta mampara y su luz encontró una mano en el agua. Una mano muerta, asumió,
un cuerpo que había subido al nivel de la superficie de este compartimento, flotando contra la puerta. Extendió la mano para moverlo, para hacer el trabajo para el que había venido. La mano lo agarró. El agarre no era el agarre de un cuerpo flotante, era el agarre de una mano viva, de una persona que había estado en la oscuridad durante 72 horas esperando algo a que aferrarse y se había aferrado. El buzo ha descrito lo que sintió en ese momento y la descripción no está a la altura de la experiencia, pero lo que dice es que cada reflejo que tenía le decía que se alejara, que cada respuesta entrenada y no entrenada a un agarre inesperado en agua oscura es retirarse de él. Y no se retiró, porque su cerebro procesó la información más rápido de lo que sus reflejos podían responder, y la información era que la mano estaba viva, y la mano lo sostenía, y no iba a ser la persona que soltara. Encontró una bolsa de aire y se comunicó a través de la puerta, y la voz que regresó del otro lado de la puerta era la voz de un hombre que había estado en la oscuridad durante 3 días en el fondo del océano, y era ronca y era tranquila, y era la voz más coherente y específica que el buzo había escuchado jamás en esas condiciones, proporcionando información sobre su estado, sobre el aire, sobre la temperatura, sobre lo que necesitaba, porque había pasado 72 horas ensayando exactamente esta conversación y no iba a desperdiciarla. La extracción requirió tiempo y cuidado, y el manejo de un problema que no es intuitivo para las personas que no han pasado tiempo en entornos presurizados. Había estado respirando aire comprimido a 3 atmósferas de presión durante 72 horas. El nitrógeno en ese aire se había disuelto en su sangre y sus tejidos a concentración elevada, de la manera en que el dióxido de carbono se disuelve en una bebida presurizada, mantenido en solución por la presión que lo rodeaba. Si esa presión disminuyera rápidamente, el nitrógeno saldría de la solución en la sangre y los tejidos de la misma manera en que una bebida presurizada libera su gas cuando se abre, formando burbujas en los vasos sanguíneos y las articulaciones y los tejidos blandos, causando una condición que puede matar o causar daño neurológico permanente en minutos. No podía simplemente ser jalado hacia la superficie. El ascenso tenía que ser controlado, deteniéndose en intervalos para permitir que el nitrógeno saliera de sus tejidos lentamente, permitiendo que la presión disminuyera a una tasa que su cuerpo pudiera manejar, en lugar de una tasa que el deseo humano de salir del agua y volver a la superficie preferiría. Estuvo en una camilla en el agua durante horas durante este ascenso, atendido por buzos que estaban manejando su exposición a la presión, mientras también manejaban la suya, subiendo a través de 30 metros de agua atlántica, en etapas que habían sido calculadas para su fisiología y su tiempo de exposición. La superficie llegó finalmente. Ha descrito ver la luz por primera vez después de 72 horas de oscuridad, y la descripción es algo que las personas que no han estado en oscuridad total durante esa duración no pueden procesar completamente. El sistema visual, después de una privación prolongada de cualquier entrada, no simplemente vuelve a la función normal cuando se reintroduce la luz. La luz era abrumadora, era dolorosa, era algo que sus ojos no tenían la capacidad de procesar normalmente, después de 3 días sin fotones con los que trabajar. No podía ver en el sentido convencional. Experimentó la luz como una sensación, en lugar de como información, como algo que su sistema nervioso recibía sin ser capaz de hacer uso ordinario de ella. Estaba en la superficie, estaba respirando aire que no había sido respirado antes. Estaba rodeado de personas que sabían que estaba vivo, porque estaba vivo, y podían verlo estar vivo. Y la aritmética que había gobernado todo durante 72 horas, el conteo de respiraciones y el manejo del oxígeno, y el cálculo de cuánto tiempo quedaba, ya no era el marco operativo. Fue tratado por hipotermia, su piel había estado en contacto con agua de mar durante 3 días y tenía el daño específico que produce la inmersión prolongada en agua de mar, una degradación de las capas exteriores que es dolorosa y lenta para sanar. Tenía síntomas de enfermedad de descompresión que requerían tratamiento en una cámara hiperbárica, tiempo adicional en un entorno presurizado, pero uno que era controlado y atendido, y no el espacio negro sellado del naufragio. Fue alimentado y calentado y examinado, y las personas que le hacían estas cosas no dijeron mucho porque no había mucho que decir, porque lo que le había pasado no era adecuadamente abordado por el vocabulario de la evaluación médica.
Fue a casa, su esposa estaba ahí, sus hijos estaban ahí, la comida estaba ahí finalmente, la conversación estaba ahí finalmente, la textura ordinaria de la vida que había sostenido en su mente en el fondo del océano estaba ahí finalmente, y entró en ella, y ha vivido en ella desde entonces. Ha hablado sobre lo que esos 3 días hicieron a su relación con la oscuridad, con el agua, con los sonidos específicos de cosas que no son los sonidos de los seres humanos. Ha hablado sobre lo que hizo a sus oraciones, que todavía son repetitivas, que todavía contienen el nombre de su esposa, pero que ahora lo contienen de manera diferente, con una calidad específica de conocimiento que no estaba antes, el conocimiento de cómo suena decir su nombre en la oscuridad en el fondo del océano, y que sea la única evidencia de que uno todavía existe. Ha hablado sobre los sonidos desde fuera de la puerta. No los describe en detalle en contextos públicos, y respetaré ese límite. Ha dicho solo que entendió lo que estaba pasando y que entenderlo era un terror específico y separado de cualquier otro terror que experimentó en ese espacio. El terror de estar presente para algo que ningún ser humano está destinado a presenciar, en un lugar donde ningún ser humano está destinado a estar, escuchando a través de 4 centímetros de acero al océano haciendo lo que el océano hace, que es tomar lo que se ofrece sin sentimiento y sin pausa, y mantenerse muy quieto y respirar muy lentamente, y esperar que algo que no era el océano lo encontrara. Algo lo encontró. Eso es The Human Limit. Suscríbanse a este canal, dejen un comentario, díganme a qué se habrían aferrado en la oscuridad, qué nombre se habrían dicho a sí mismos, qué pieza del mundo ordinario habrían llevado a ese espacio para evitar que el espacio lo fuera todo. Leo cada comentario. Volveré con otra historia, desde el lugar donde los seres humanos descubren lo que son, cuando el agua sube y la luz se ha ido, y el único recurso disponible es la decisión de seguir aquí cuando algo llegue. El océano sigue ahí, el naufragio sigue ahí. Los 30 metros de agua atlántica no han cambiado su carácter o su temperatura o su disposición a tomar lo que entra en ellos y sostenerlo hasta que algo venga a recuperarlo. Él está en la superficie. Ha estado en la superficie desde que la mano en la oscuridad agarró un guante y no soltó. Y la distancia entre esos dos hechos es donde vive todo lo importante sobre los seres humanos, en la brecha entre el lugar donde la aritmética dice que termina y el lugar donde algo en nosotros dice que no termina.